Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona, España. Licenciado de Educación Física, Universidad Politécnica de Madrid. Entrenador nacional de atletismo, profesor titular de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Atletismo. Responsable nacional de lanzamientos de la jabalina en el periodo comprendido entre 1988 y 1995. Presidente de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Premio Antonio Viladot de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Su conferencia, Metodología del análisis 3D aplicada al estudio de las técnicas atléticas de lanzamientos. Doctor José Campos Granell, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento, Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes y la Universidad, la UTCA, por haberme dado la oportunidad de venir a este país, que es la primera vez que lo hago, a compartir experiencias con todos ustedes, a reunirme con amigos de ahí de propio España que no nos veíamos hace tiempo y tenemos que coincidir aquí en Bogotá para hablar de nuestras cosas. Por lo tanto, muchas gracias a todos y mi contribución en este evento va a ser en 3 conferencias que las tienen ustedes en el programa del Congreso. Y hoy voy a hablar de la que está titulada aquí, que es Metodología del análisis biomecánico en 3D aplicada al estudio y entrenamiento de las técnicas atléticas de lanzamiento. Ahora tengo un poco la sensación de que estamos en una prueba, como dicen ustedes, de largo aliento, en la fase final. Llevamos muchas horas aquí y estamos como entrenando para esas pruebas, y lo que estamos en este momento, en esta conferencia que está acabando el día, que puede acabar con nosotros, por lo tanto, en términos taurinos, o me dan ustedes la puntilla, se la doy a ustedes, después del esfuerzo que están haciendo por estar todo el día aquí. Espero que tengan suficiente capacidad para recibir este último estímulo. Por lo tanto, lo que les prometo es que luego no les voy a hacer ninguna prueba de CPK ni nada al final, para ver si realmente están más fatigados o no. Bueno, y fuera de bromas, hablar de este tema es hablar de la biomecánica. En realidad, estamos hablando de metodología de análisis biomecánico en 3D, de técnicas tridimensionales, por lo tanto, de hablar de técnicas fotogramétricas tridimensionales, que es una técnica que es fundamental en el área de la biomecánica, pero en el fondo es hablar de la biomecánica. Y la biomecánica tiene el objetivo, en el terreno del deporte, de estudiar la técnica deportiva. Una técnica que, por lo tanto, en la biomecánica, en su aplicación, en el campo del deporte, puede tener varios, en función del objetivo. Una puede ser el de describir, el de describir la técnica deportiva. Otro puede ser de hacer algún trabajo de carácter prospectivo, en función de la metodología que se utilice, de las técnicas estadísticas, de cómo se agrupen los datos. Pero lo cierto es que es una disciplina científica que se ha implantado, se ha instaurado y estabilizado en el campo del entrenamiento de los deportistas, básicamente de los de alto nivel. Generalmente la biomecánica deportiva hay muy pocos estudios que se desarrollan en jóvenes, muy pocos. ¿Por qué? Porque es una técnica, las aplicaciones que se utilizan requieren de procesos complejos, la utilización de tecnología que no es barata, y por lo tanto eso complica mucho las cosas. De todas formas, la biomecánica, en cierta medida, en el terreno del entrenamiento deportivo no siempre es bien comprendida por los técnicos deportivos. A veces hay una distancia clara para eso. El objetivo de esta conferencia es presentar, no quiero pontificar sobre cuestiones teóricas de la biomecánica, sino aterrizar en cuestiones prácticas, trasladarle mi experiencia, en la medida que mi vinculación con el deporte ha sido con el deporte de rendimiento como atleta de competición, que fui también como técnico deportivo, y luego como investigador, en el que el desarrollo de mi investigación ha sido dirigida en el terreno de la biomecánica. Por eso las conferencias que yo voy a editar aquí
tienen de una manera u otra que ver con la técnica deportiva. En este primer caso, con la biomecánica, como un instrumento que puede ser útil, a veces no comprendido, pero que en cierta medida va un poco detrás de los acontecimientos. Es decir, generalmente cuando se hace un ejercicio, un movimiento, la biomecánica estudia ese movimiento, estudia las características que tiene ese movimiento de un deportista, la técnica, con el objeto de revisarla, de seguirla y, en el fondo, de mejorar las cosas. Pero trataré también en esta conferencia de subrayar las limitaciones que tiene en este contexto y también las bondades. Pero antes que nada, permítame que les presente el sitio donde vengo, que es la Universidad de Valencia, en España. Valencia no es una ciudad mediterránea, lógicamente con una serie de raíces históricas importantes, una ciudad que se creó pues, en el año aproximadamente, creo que eran 130 y pico antes de Cristo, una ciudad romana, y que por lo tanto tiene rastros de eso. Y una ciudad que ha ido creciendo y que tiene un reconocimiento de una parte antigua y otra parte más moderna, que está representada por lo que se llama en este momento la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la que, por cierto, en las artes, en el Museo de Ciencias, hay una parte que está montada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, que es muy conocido en el mundo, en el que se puede acceder a todos los procedimientos, todos los artilugios a la hora de la utilización de técnicas biomecánicas. Esa es una visión de la ciudad. Y lo más interesante desde el punto de vista académico, que es donde yo estoy en la Universidad de Valencia, es una universidad también centenaria, es de las más antiguas de España, no tanto como la de Salamanca, ¿verdad?, que está ahí en el ranking, pero es una universidad que tiene más de 500 años y que tiene la particularidad de que está abierta a todas las ramas del conocimiento porque surgió de los jurados de Valencia y por lo tanto estaba muy ligada a la sociedad. Y se empezó por lo que eran titulaciones básicas en ese momento, el campo del conocimiento, medicina, humanidades, teología y leyes. Y luego finalmente la Universidad de Valencia ha ido creciendo, lógicamente, hasta tener prácticamente todas las ramas del conocimiento. Por lo tanto, hay 3 campus universitarios, 17 facultades, una escuela técnica de ingeniería, 19 institutos de investigación agrupados en un parque tecnológico y todas estas ramas de conocimiento en cada uno de esos campus. Además cuenta con un jardín botánico, centro de idiomas, el Centro Confucio, que está dirigido a la enseñanza del chino y también a todas las actividades culturales con China, con relaciones con ellos, un observatorio astronómico y como cifras, pues sumando unas cosas hay aproximadamente 58.000, 54.000. Yo creo que, yo dudo un poco de la cifra esta, pero en el fondo son muchos estudiantes, es una institución grande, elefántica. Y está pues más o menos bien situada en esos rankings que hay, como es el ranking de Shanghái en el que está. La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es donde yo desarrollo la docencia, fue creada en el año 1987. Yo estudié en el INEF de Madrid. Mariano García Verdugo también fuimos, es él un poquito antes, pero estamos en las primeras promociones, dentro de las 3 primeras promociones. Empezamos a estudiar ahí en el año 69 y acabamos yo en el 73. Y luego se hicieron facultades. La de Valencia fue creada en el año 1987. En este momento estamos con un nuevo título por los nuevos cambios en España de la formación universitaria, son los grados, y tenemos aproximadamente entre 700 y sumamos otros cerca de 800 alumnos. Hay estos campos que ven de especialización curricular. Yo estoy integrado en el de rendimiento deportivo a través de la unidad de investigación del análisis de rendimiento deportivo, pero hay todos estos campos curriculares dentro de la formación del grado. Y además hay 3 másteres, uno que es este que dirijo yo, que es el Máster Internacional Performance Analysis of Sport, se hace con la Universidad de Magdeburgo y de Nottingham, Trent en Inglaterra. Hay un máster de investigación que es el doctorado y otro que es un máster de Dirección y Gestión de la Actividad Física y del Deporte. Bueno, pues ahí es donde yo desarrollo mi actividad. Y ya, para meternos directamente en materia, que es lo importante de lo que se trata la conferencia, en realidad la metodología tridimensional, que es la fotogrametría tridimensional, sus aplicaciones en el campo del deporte son fundamentalmente dirigidas al rendimiento deportivo, aunque tiene otro ámbito de la biomecánica, que es la ergonomía
que también tiene algún tipo de relación o contacto con el deporte de competición, pero que no es el objeto fundamental. La mayoría de los trabajos se desarrollan en el campo del rendimiento deportivo. Y, por tanto, lo que nos permite es reconstruir el movimiento en 3 dimensiones, que es lo más importante. Tenemos mucha más capacidad para ver cosas, para observar el movimiento desde muchas posiciones, tener más información sobre lo que pasa dentro del individuo, en esa imagen general o esa radiografía del movimiento que nos permite la biomecánica, y, por tanto, tenemos una mayor precisión en el control, en el cálculo del centro de gravedad, nos permite hacer análisis de movimientos complejos y, de esa manera, la fotogrametría se instaura como la técnica fundamental. Lo que ha ocurrido, como ahora veremos, es que la evolución ha sido muy ligada a la tecnología y también a la necesidad de conocer nuevas cosas, pero fundamentalmente a la tecnología. También quisiera, en esta parte inicial, para entender cuál ha sido un poco la evolución en el campo de la fotogrametría, en el análisis 3D y sobre todo del centro de gravedad, pero sobre todo de la fotogrametría. En ese sentido, quizá la primera autoridad que había de hablar era de Giovanni Alfonso Borelli, que fue matemático, discípulo, alumno de Galileo, y que, digamos que fue un pionero. Y esta es una de sus publicaciones más conocidas, de manera que lo que hizo fue hacer un análisis, un estudio sobre la locomoción animal. Y, por lo tanto, fueron los primeros pasos para el cálculo del centro de gravedad. Estamos muy lejos de nuestros tiempos actuales, estamos en el siglo XVII. En realidad, el desarrollo de la biomecánica y de la fotogrametría tiene su punto álgido en el siglo XIX, entre mediados y finales. Y realmente cuando se aprovecha por las mejoras en la tecnología es en el siglo XX. Pero hay una serie de pioneros que son importantes y hay que conocer. Uno de ellos es Gilles Marey, que hizo un trabajo sobre un nuevo sistema de fotografía, la cronocíclica, la fotografía cronocíclica, de manera que fue un avance importante para ellos. En realidad, quien hizo los mayores avances, por ejemplo, para el cálculo del centro de gravedad, fueron los trabajos de Brown y Fisher. Y si ven esta fotografía, pues era lógicamente una tecnología que entonces era puntera, pero que es bastante rudimentaria, lo vemos desde el punto de vista de hoy. Muy complicada y compleja y difícil de moverse con esto. Los aparatajes que además pesaban, de manera que los marcadores corporales, pues había sus deficiencias, pero era la primera aproximación sobre el cálculo del centro de gravedad y, por lo tanto, de estudiar el movimiento en esas 3 dimensiones, que fue una puerta que abrió el campo al conocimiento. De todas formas, hay otro personaje que es Edward Muybridge, que es un fotógrafo francés, que lo que hizo fue más en el terreno de las técnicas de la fotogrametría, de la imagen. Era un fotógrafo y hizo muchos trabajos. Si ustedes van a Google y ponen Muybridge, tendrán muchísima información, además de fotografías que son preciosas, de todos sus trabajos, con niños. Creo que Rafa Martín había puesto una de ellas, de los niños andando. Él fue el primero que empezó a utilizar con un sistema básico cómo podía yo seguir el movimiento. Y hubo un trabajo que siempre se conoce, que es muy curioso, que es a raíz de una apuesta que hubo, en el que unos decían que los caballos, andando en el trote, siempre estaban con un pie tocando el suelo, y otros decían que no, que había un momento en que las 4 patas estaban en el aire. Y entonces, para a ver quién ganaba esa apuesta, pues al final le solicitaron a Muybridge que hiciera una filmación, un análisis para ver si eso sucedía o no. Y lógicamente, pues los caballos hay un momento que están las 4 patas en el aire. Y utilizó un sistema con cámaras diversas puestas de una manera seguida y al final fue una técnica que luego fue el inicio de otras nuevas tecnologías. No fue un personaje que, sin estar dentro del terreno científico, hizo unas aportaciones muy interesantes. Y ya por último quiero hablarles de Nikolai Bernstein, porque Nikolai Bernstein ha sido una persona que ha sido un referente no solamente para la biomecánica, sino también en el campo del control motor. Nikolai Bernstein, el principal referente en el campo de la publicación fue este libro, Coordination and Regulation Movement,
que tiene la referencia del año 67, pero en realidad él no la escribió en el año 67, la escribió en el año 47. Estaba en Rusia, pero por motivos políticos esa publicación no salió hasta el año 67. Pero ha sido una persona que ha sido clave. Nicholas Beitstein fue un neurofisiólogo ruso y que, entre otras cosas, sacó o puso de manifiesto lo que se llamó el problema de los grados de libertad, que es una cuestión fundamental a la hora del análisis del movimiento. Y también dijo cosas curiosas. Por ejemplo, que el desarrollo motor no dependía de la maduración del cerebro, sino dependía en qué medida los sujetos eran capaces de superar los condicionantes que les suponía hacer cualquier acción del entorno o suyos propios, en función de sus características corporales, en qué manera se podían adaptar a eso. Y eso era lo que hacía crecer las cosas. Igual que puso de manifiesto el hecho de que al final lo que existe es un sistema de autogobierno de los sujetos y que por lo tanto las soluciones hay muchos caminos para encontrarla y que por lo tanto ese tipo de análisis es el fundamental y eso es abrir la puerta a una diversidad que en principio puede plantear conflictos, pero que volveré a ella cuando en la segunda conferencia hablemos de los sistemas complejos, porque desde el punto de vista de la analítica, del análisis, es una cuestión muy importante. Por lo tanto, Nicholas Beitstein es un personaje clave. Si pueden, yo les aconsejo que lean sobre él y especialmente esta publicación, porque es la clave de muchos trabajos que luego se han hecho en el terreno del control motor y de la biomecánica. Bueno, pues la biomecánica, los trabajos en 3 dimensiones o con cámaras de alta velocidad, no es una cuestión de estos días. Nicholas Beitstein, en el año 30, estuvo en contacto, porque además se lo solicitaron, para hacer análisis con los atletas de alto nivel ruso. Y fue el que empezó a establecer un sistema de análisis biomecánico dentro de la formación de los deportistas, del entrenamiento de los deportistas. Entonces, este vídeo es un vídeo que además, si quieren, lo pueden utilizar, está en Google, digo, en YouTube. Si ponen Nicholas Beitstein, Motion Analysis, al final sale el vídeo. Eso es muy interesante, que es un sistema con técnicas un poco más rudimentarias, pero que permitían hacer ya un análisis en 3D y a 200 imágenes por segundo, con sistemas no tan sofisticados como los tenemos ahora, pero con una persona que tiene una formación extraordinaria y que en Rusia, como entenderán, en el terreno de la teoría del entrenamiento es uno de los sitios referentes. Todas las publicaciones, todos los modelos de planificación de entrenamiento son de autores rusos. Nicholas Beitstein estaba ahí también y por lo tanto ahí se inició un trabajo de investigación muy importante. ¿Pueden poner el vídeo, por favor? Poniéndole los marcadores. Todo ese sistema iba unido por un cable que dificultaba la acción. No se ve. Son marcadores reflectantes también. Снимков в минуту. Специальный аппарат фиксирует все фазы движений мастера. Todo eso al final se convertía en un sistema alámbrico para seguir el movimiento y a partir de ahí, pues, si tenemos los datos de cada uno de los marcadores, podemos establecer lo que se conoce, pues, calcular la velocidad, la aceleración, la posición, etcétera. Hacer todo lo que la biomecánica nos puede ofrecer. Por lo tanto, esto fue ya un avance, es decir, en los años 30 ya la biomecánica aplicada, la biomecánica deportiva, estaba en marcha en la Unión Soviética y por lo tanto, pues poco a poco llegó más tarde a otros países. Pero en el fondo, ¿qué es la técnica de fotogrametría? ¿En qué consiste? Es decir, en la biomecánica el método es fundamental, pues si alguna de esas cosas se hacen mal, pues no hay nada que hacer. Para ello la filmación es fundamental, es capital hacerlo bien. Tener una buena filmación para luego poder digitalizar bien las imágenes. Por lo tanto, la filmación, en los sistemas de filmación que han habido, se filmaba en el formato cine a 16 milímetros. Los primeros estudios que hice de biomecánica con otros grupos de España que hicimos en los años 90, los hacíamos con cine, con 16 milímetros. Y era un formato extraordinario a la hora de la resolución. La resolución de las imágenes eran fantásticas. Los aparatos que teníamos para digitalizar eran una cosa
tremenda, enorme, grande y tal, pero lo que era el formato de la imagen era extraordinaria. El problema que tenía es que tenías que filmar, lo filmábamos con cámaras de alta velocidad, que además eran costosísimas, muy caras, y teníamos que llevar luego, cuando ya habíamos filmado, teníamos que llevar la cinta, todo el rollo, a una empresa, que eran las mismas empresas que utilizan los que hacen cine, para que revelaran la película. Eso tardaba un mes aproximadamente, y mientras tanto los retas no sabían nada. Cuando recogíamos las imágenes, te podías encontrar alguna sorpresa en el proceso que había habido en la caseta. Entonces, bueno, pues ahí empezabas a trabajar con las imágenes, empecé a digitalizar, a hacer todos los cálculos, con lo cual la aleta tenía la información cuando habían pasado 2 meses, aproximadamente. Por lo tanto, las técnicas de cine de cara a dar información a aleta, que es una de las claves importantes, dar esa información cuanto antes, la inmediatez de la información, pues no fueron mucha solución. Todo cambió con el vídeo, cuando ya aparecieron cámaras de vídeo de alta velocidad digitales, digo analógicas inicialmente, y luego la aparición del vídeo digital de alta velocidad, que ha sido definitivo. Y actualmente pues ya cada vez los sistemas se van mejorando, es decir, actualmente hay sistemas mucho más sofisticados, con cámaras y sistemas optoelectrónicos que captan la imagen directamente y que se puede hacer digitalización automática, de manera que nada más acabar la filmación ya se pueden tener los datos casi inmediatamente. También se puede hacer digitalización manual con el vídeo digital de alta velocidad, incluso con los otros también, si uno tiene ciertas tecnologías. Pero esos son los sistemas de filmación que son importantes. Es la clave, filmar. Hay que filmar algo. Tengo que tener una buena cámara, tiene que tener una buena resolución. Ahora luego veremos cosas de esto. Porque en la filmación y en todo esto hay fuentes de error. La sincronización de las cámaras, hace falta que las cámaras estén sincronizadas. Se sincronizan las cámaras para que corran en el mismo tiempo, o bien por software o por cable, fundamentalmente, y a veces con algunos sistemas un poco más rudimentarios. Pero hace falta que eso vaya así. El Genlock es el cable de una a otra, de manera que cuando tú dispares sepas que las dos cámaras filman a la misma velocidad. La frecuencia de muestreo es muy importante. Un vídeo normal tira 25 imágenes por segundo, pero eso no es suficiente, como luego veremos. Hace falta tener más frecuencia de muestreo, más frecuencia de datos. Necesito más datos para que el análisis que yo hago se acerque más a lo que es la realidad, para que el error sea menor. Y luego necesito calibrar el espacio, que se hace con diversas metodologías, luego enseñaremos alguna. ¿Para qué? Pues para calibrar el sitio en el que el atleta se tiene que mover, se está moviendo. De forma que esa calibración esté bien hecha, cuanto mejor hecha esté, cuanto menos margen de error tenga, mucho mejor, porque aseguraré que allí donde yo pongo el punto para digitalizar corresponde a la realidad, que ese punto está en la realidad en el espacio. El proceso de digitalización es el siguiente. Después de eso tengo que digitalizar las imágenes. Puede ser manual, que es muy costoso. Imagínense que yo tengo una filmación pues en la jabalina. La jabalina, todo el movimiento serían 250 milisegundos. Se toma alguna imagen antes, digo de la fase final, ¿no? El preparatorio y final. Tomas algunas imágenes previas y otras después para que empiece a correr y cuando hagas el cálculo de la primera imagen sea fiable. Por lo tanto, si tiramos a 100 imágenes por segundo, pues tenemos bastantes imágenes. Tenemos 2 cámaras y tengo que ir imagen a imagen. Imagínense que tengo 16 puntos corporales. Es decir, que cada imagen tengo que pinchar en cada uno de esos puntos corporales para que se sitúen en el espacio y para que luego, a continuación, unos tras otros, puedan darme la cadencia y el seguimiento para hacer cálculos de velocidad. Por lo tanto, se requieren muchas horas y dejarse mucho los ojos. Y es una técnica que hay que tener mucha habilidad, porque si esto se hace mal, si la digitalización se hace mal, es un desastre, no vale para nada el estudio biomecánico. Luego es muy importante la formación de la gente que hace esto. Y de todo ello hay fuentes de error también, y hay que controlarlas. Aquí, en el proceso de aquí, las fuentes de error se pueden deber en el proceso de digitalización, al sujeto que digitaliza o al propio sistema. Si es al sujeto que se digitaliza, yo lo primero que hago si hay alguien nuevo que va a venir a digitalizar, lo tengo 3 meses digitalizando, antes de hacer nada. Hasta que me demuestre con un cálculo haciendo digitalización y haciendo yo un cálculo estadístico que el margen de error es muy bajo y que lo hace bien. Porque es que si no,
pues es un desastre. Bueno, y por último, el tratamiento y gestión de los datos, en el que hay dos cuestiones que son importantes. Uno, que es el filtrado y suavizado. Este es uno de los sistemas de filtración, que es el sistema de Boltring, el General Cross Validation, que trabaja con splines, generalmente se trabaja con splines de quinto orden, pero la tendencia es a no suavizar. No suavizar y tener sistemas de referencia con muchos puntos, de manera que te hagan ver la realidad más cercana. Porque a la medida que se suavizan los datos, cuanto más se suavizan, más se modifican los valores de cada variable. Y luego, por otro lado, está el tema de la interpolación, que también es un tema importante, que depende a veces de la tecnología que uno utiliza. Por tanto, hemos hablado antes de los errores. En los errores hay dos niveles de errores que se pueden producir ahí. Uno son los errores sistemáticos. Errores sistemáticos, ¿a qué se deben? Lo que dicen los sistemas, es decir, a la calibración. Otro, a las lentes, a la distorsión de las imágenes. Cada lente también tiene unas características y puede dar distorsión. Y esa distorsión es una fuente de error. Luego hay que medirla. A la resolución de las imágenes. No da igual filmar con una resolución de 1000 por 800 que de 600 por 400 que de 400 por 200. ¿Por qué? Porque la disposición de los píxeles es distinta. Cuanto más tenga, mejor. Más certero será la digitalización. Y por otro lado está el tema, caramba con esto, con la ubicación de los marcadores corporales, que también pueden o moverse o tener algún problema, por lo tanto eso también puede ser fuente de error. Todo esto son errores sistemáticos. Y luego los aleatorios son los que se deben a la digitalización, que son los que produce aquel que digitaliza. Por eso es un error aleatorio. Y otros los que se deben también a la frecuencia de muestreo. Si se filma a 50 hercios, a 50 imágenes por segundo, el dilate que hay entre una imagen y otra es de 20 milisegundos, pasan 20 milisegundos. Si yo filmo a 100 hercios, pues son 10 milisegundos, cada uno de ellos. Si filmo a 25 imágenes por segundo, pues comprenderán que será 40. Cuanto más baja sea el tiempo que pasa entre una y otra, estaré más cerca de la realidad. Quiere decir que si yo en el lanzamiento de jabalina quiero saber la velocidad de salida, y eso se sabe en el primer instante que se proyecta la jabalina, si resulta que utilizo una frecuencia de muestreo muy poquita, como ahora lo veremos, la jabalina se ha ido. Y el valor que yo voy a tener es irreal, no me sirve para nada. Yo voy a publicar esas cosas, no sirve para nada. Se lo da los datos al deportista y no se lo cree, lógicamente, ni al entrenador. Por eso al final la clave es que hay que trabajar desde el punto de vista metodológico muy bien para que los entrenadores se lo crean. Porque los entrenadores saben mucho y leen mucho, afortunadamente, y tienen datos, información. Entonces no se puede errar en este particular. Bueno, en esto, ¿qué hace falta para hacer una? Supongo que probablemente ya lo sabrán todos, pero estas son cosas básicas. Hace falta un mínimo de 2 cámaras como mínimo. Si uno tiene 4, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidad de tener puntos oscuros en la filmación. Como mínimo 2 cámaras. Pero si son 2, los ejes tienen que formar un ángulo entre 60 y 120 grados. Porque si no, la ADLT no funciona. No puedo poner las cámaras una enfrente de otra. No la puedo poner. Necesito un ángulo para que la ADLT al final funcione. Bueno, esto es la sincronización, ya lo hemos dicho. Utilización de frecuencias superiores a los 100 hercios, a 100 imágenes por segundo. Ya no hay artículos, ya no hay trabajos en los que se diga que se ha filmado a 50 imágenes por segundo. Actualmente se filma 100, 125, 200, 250 y depende de qué trabajos sean. Cuando se trabaja con técnicas paralelas como trabajar con plataformas de fuerza, a veces trabaja a 500 hercios, a 500 imágenes por segundo. ¿Esto de qué dependerá? La frecuencia de muestreo dependerá del deporte, de las características del deporte. No es lo mismo una acción de lanzamiento en la que la jabalina sale a 30 metros por segundo, que son más de 100 kilómetros por hora, que una acción en la que yo vaya a tirar a canasta con el balón. Pues requeriré una frecuencia de muestreo distinta y hay que elegirla en función del deporte y de lo que yo quiera saber. A lo mejor resulta que si yo quiero saber cosas, determinadas cosas, a lo mejor necesito que, aunque el balón en baloncesto vaya lento en la salida, en lanzamiento, puedo requerir una frecuencia de muestreo de 250 imágenes. Depende de lo que uno quiera estudiar. Y luego otra cosa importante es la velocidad de obturación para la filmación deportiva. Las cámaras actualmente ya tienen posibilidades de esto, pero al menos hay que tirar con una velocidad de obturación de 1.500, 1.000, a veces 1.2000. ¿Para qué? Para asegurar que las imágenes son nítidas. Si yo dejo una cámara
estática y pasa un Fórmula 1 por delante y tiene una velocidad de obturación muy baja, o esta misma, que es bajísima para eso, la imagen saldrá borrada completamente. O un colibrí. Para ver el aleteo del colibrí tengo que filmar con velocidad de obturación con niveles muy altos, altísimos, de unos 5.000, unos 6.000, en fin, y cámaras de alta velocidad. Bueno, fíjense la consecuencia de esto, de cómo se filma, cómo no. En el lanzamiento de peso, he puesto los ejemplos que voy a poner, he dicho que la presentación mía está relacionada con la biomecánica, que es mi experiencia en investigación, y el atletismo fundamentalmente, porque es el campo en el que yo he estado involucrado. Peso y jabalina, dos disciplinas de lanzamiento que va de la temática de la conferencia. Si yo filmo, si el peso se lanza a 14 metros por segundo, que suele ser la velocidad de lanzamiento, 14 metros por segundo, la jabalina 30 metros por segundo, si yo filmo a 50 hercios, en el instante de salida, luego no, porque ya saben ustedes que cuando sale de la mano va perdiendo velocidad, pero en el instante de salida. En ese instante de salida, si yo filmo a 50 hercios, han pasado de una imagen a otra 28 centímetros, y en la jabalina 60. Si yo filmo a 100, eso va bajando, de manera que al final, si yo filmo a 200, en el peso son 7 centímetros solo y aquí 15 centímetros. Con lo cual, me da la posibilidad de representar la realidad. Por eso la filmación tiene que tener todas estas características, porque si no se escapa de esas posibilidades. Y otra cuestión importante es los sistemas de referencia, que hay que hablar de dos sistemas de referencia. Uno es el sistema de referencia espacial, en el que les decía, yo tengo que calibrar el espacio y delimitarlo donde se mueve el sujeto. Y a veces se hace con un sistema que es modular, de un cubo modular, a veces hemos utilizado este es uno que utilizamos con plomadas en un estudio del Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta, que se puede utilizar en espacios cubiertos donde no hay viento, porque si no sería un desastre, sería muy inestable. Entonces hay que utilizar unos más sólidos. Pero el espacial son sistemas modulares, o otros, hay algunos también con sistema de aspa, en el que al menos tiene que haber 8 puntos, al menos. Pero si yo, en lugar de 8, imagínense que tengo este cubo, en lugar de ir digitalizando estos 8 puntos, 4 arriba y 4 abajo, y considero 1 o 2 puntos intermedios de cada barra, multiplicaré por 2 o por 3 el número de puntos de referencia. Y eso va a hacer que al final sean mucho más exactos los datos que yo saco, sean más fiables, por lo tanto. Hay, sin embargo, también otro sistema de referencia, que es el sistema de referencia local, que está definido por los marcadores anatómicos. Y también depende de lo que yo quiera hacer, los marcadores que yo quiero poner. Generalmente, ¿que se utilizan? Pues lo de los hombros, el vértex, los brazos. De manera que cada uno de ellos, al final, establece un sistema de referencia local que hace que, con determinados modelos inerciales, como el de los más conocidos, Zasiorsky y Selyanov, del año 83, que fue modificado por Derleva. Ese es el que utilizamos nosotros generalmente, pero hay otros autores que utilizan otros, que es qué modelo corporal utilizo, qué modelo inercial utilizo. Pues al final yo puedo hacer cálculos, se puede calcular el centro de gravedad de cada segmento y, como consecuencia, el centro de gravedad de todo el cuerpo humano. Y para eso hay modelos inerciales. Estos precisamente se hicieron en la Unión Soviética y se hicieron con soldados, que los radiaron ahí a base de bien, pero bueno, pero como nosotros pasaron ahí muchísimo. Es decir, pero es una población que es fácil acceder a ella, que es numerosa, que es una población controlada y que les permitió al final hacer ese estudio que ha sido fundamental para todo lo demás. Bueno, pues estos sistemas de referencias son claves para poderlo hacer. La evolución de los sistemas de medida al final van ligados, como les decía, a los avances tecnológicos. Una cuestión importante, el tránsito del sistema analógico al sistema digital. Eso ha sido fundamental, eso ha sido una revolución, porque permite, ustedes mismos lo ven con todos los formatos que utilizan, con vídeos en Internet y tal, que las posibilidades son extraordinarias. También los avances en el software, en los programas de digitalización.